El viajero de la oscuridad. Buenas noches, permítanme presentarme. Mi nombre es Marco López y quisiera compartir con ustedes una historia que me pasó hace algunos años, en una carretera desolada de Arizona. Sé que muchos no me van a creer, pero lo que voy a contarles me ocurrió en la vida real. Todo comenzó como una noche más en mi rutina de trailero. Había salido de Phoenix al atardecer, con destino a Albuquerque, transportando mercancía para una cadena de tiendas. La carretera estaba tranquila, el clima seco y caluroso como siempre en esa parte del desierto, y el camión rodaba suave sobre el asfalto. Pero había algo diferente esa noche, algo que me hacía sentir incómodo, aunque no podía identificar exactamente qué era. Llevaba más de 20 años en este trabajo, cruzando fronteras, estados y caminos desconocidos, pero esa noche en particular, había algo que me pesaba en el aire, una sensación de inquietud que no podía sacudir. La radio estaba encendida como siempre, tocando los corridos que me recordaban a mi tierra natal en Michoacán y que usualmente me ayudaban a mantenerme despierto. Sin embargo, incluso la música familiar no lograba calmar la creciente tensión que sentía. Kilómetro tras kilómetro, el desierto se extendía interminable a mi alrededor. La luna estaba alta, iluminando la arena y los arbustos dispersos con un brillo plateado, pero a pesar de la claridad, no podía evitar sentirme observado. No había otros vehículos en la carretera, lo que no era raro a esa hora, pero la soledad se sentía diferente, más pesada. Decidí no darle mucha importancia y seguir conduciendo, confiando en que era solo el cansancio acumulado. A medida que la noche avanzaba, empecé a sentir un cansancio inusual, un peso en los párpados que no había sentido en mucho tiempo. Normalmente, puedo manejar horas sin necesidad de parar, pero esa noche, sentí que si no me detenía pronto, me quedaría dormido al volante. Miré a lo lejos y vi un área de descanso que nunca antes había notado en mis viajes. Era solo un pequeño lote de asfalto con un par de luces parpadeantes, pero decidí que sería un buen lugar para estirar las piernas y tal vez tomar una siesta rápida. Entré en la parada, detuve el camión y apagué el motor. El silencio que siguió fue abrumador, como si el mundo entero se hubiera detenido. Cerré los ojos por un momento, tratando de relajarme, pero la sensación de ser observado no me dejaba en paz. Abrí los ojos de golpe y miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal. Sin embargo, el aire dentro del camión se sentía extrañamente frío, algo que no tenía sentido en medio del desierto de Arizona. Decidí bajar para revisar el camión, pensando que tal vez el motor se había sobrecalentado o que había algún otro problema. Bajé del camión y sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, algo difícil de explicar en un lugar tan caluroso. Caminé hacia la parte delantera del camión y levanté el capó. Pero antes de que pudiera revisar algo, vi una figura en la distancia. Era solo un punto en la penumbra, moviéndose hacia mí. Al principio pensé que era otro conductor, quizás alguien más que había decidido parar en el mismo lugar, pero a medida que la figura se acercaba, me di cuenta de que no era un conductor normal. Sus movimientos eran lentos y deliberados, casi como si estuviera flotando más que caminando. La luz de la luna no me permitía ver con claridad, pero había algo en su andar que no parecía humano. Mis manos comenzaron a temblar y un nudo se formó en mi estómago. Retrocedí lentamente hacia la cabina del camión, intentando no quitarle la vista de encima a esa figura que se acercaba. Fue entonces cuando escuché con claridad mi nombre pronunciado desde la oscuridad. Marco López. El terror me paralizó. Era imposible que alguien en medio del desierto supiera mi nombre. No podía ser real. Giré sobre mis talones y corrí hacia la cabina, cerrando la puerta tras de mí con un golpe seco. Intenté arrancar el camión, pero el motor no respondía, como si toda la energía hubiera sido drenada de golpe. La figura estaba más cerca ahora, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver sus rasgos. No era un hombre común. Su piel parecía casi translúcida bajo la luz de la luna, y sus ojos,
Eran ojos vacíos, sin vida, que brillaban con una luz extraña. Vestía ropa que parecía de otra época, y en su mano llevaba una lámpara de aceite, cuya luz era la única en todo el lugar. Me miraba fijamente, y de nuevo escuché mi nombre, seguido de una advertencia. No debiste detenerte aquí. El miedo se apoderó de mí, más allá de lo que puedo describir. Sabía que debía salir de allí, pero el motor seguía sin responder. Fue entonces cuando me di cuenta de que esa figura no era de este mundo, que había cruzado a un lugar que no debía, un lugar donde no tenía control. Con un último intento desesperado, giré la llave del encendido, y para mi sorpresa, el motor rugió de nuevo a la vida. No esperé para ver qué más podía pasar. Aceleré el camión a fondo, sintiendo cómo las ruedas patinaban en el asfalto antes de ganar tracción. La figura permaneció en su lugar mirándome mientras me alejaba, pero sus ojos parecían seguirme, penetrando a través del parabrisas. Cuando finalmente me sentí lo suficientemente lejos, miré por el retrovisor y vi que la parada de descanso había desaparecido. No había nada más que el desierto vacío, como si nunca hubiera estado allí. El sudor frío empapaba mi camisa y mi mente seguía repitiendo lo que había visto, lo que había sentido. Llegué a Albuquerque sin más incidentes, pero la experiencia me dejó marcado. No volví a tomar esa ruta y cambié mi horario para evitar conducir de noche siempre que fuera posible. Nadie me creyó cuando intenté contar lo que sucedió, pero no me importa. Sé lo que vi, sé lo que sentí, y sé que algo me encontró esa noche en el desierto. Desde entonces, evito detenerme en lugares que no reconozco, y cada vez que siento esa opresiva sensación de ser observado, acelero hasta dejarla atrás. Pero el recuerdo de esos ojos vacíos y esa advertencia me persigue, recordándome que hay cosas en este mundo, y quizás en otros, que no deben ser enfrentadas a solas en la oscuridad del desierto. Gracias por escuchar mi historia, y les deseo a todos un buen viaje en sus propias rutas. Cuídense, porque nunca se sabe quién o qué podría estar al acecho en la próxima curva. La señal perdida. Buenas noches. Permítanme presentarme. Mi nombre es Juan Carlos Méndez, y quisiera compartir con ustedes una historia que me ocurrió hace unos años mientras trabajaba como trailero en los Estados Unidos. Sé que muchos no me van a creer, pero les aseguro que lo que les voy a contar me sucedió en la vida real. Todo comenzó como una noche normal en la carretera. Estaba manejando por una ruta secundaria en Nevada, una de esas carreteras que parecen no tener fin, con el desierto extendiéndose hacia el horizonte, bajo un cielo estrellado y sin una sola alma a la vista. Llevaba ya varias horas manejando, y como siempre, mi fiel radio CB estaba encendida. Esa radio me había acompañado en todos mis viajes, dándome la oportunidad de mantenerme en contacto con otros conductores, escuchar noticias, y a veces, simplemente romper la monotonía con alguna charla casual. Esa noche en particular, el CB estaba extrañamente silencioso. No había el habitual tráfico de voces de otros conductores, ni siquiera el típico ruido de estática que llenaba el aire. Solo el suave rugido del motor y el susurro del viento contra la cabina acompañaban mi recorrido. Decidí ajustar el dial, esperando captar alguna conversación o al menos una estación de música. Fue entonces cuando escuché algo. Una voz, apenas perceptible, comenzó a surgir del silencio. Al principio pensé que era una interferencia, algún fragmento perdido de una conversación a la que no debía prestarle atención. Pero la voz se hizo más clara, y lo que escuché me hizo tensar las manos en el volante. Juan Carlos. No podía ser. El nombre que escuché era el mío, y la voz lo pronunció con una familiaridad inquietante. Me quedé inmóvil por un momento, intentando racionalizar lo que acababa de escuchar. Pensé que tal vez estaba cansado, que mi mente me estaba jugando una mala pasada después de tantas horas al volante. Decidí ignorarlo. Pero justo cuando estaba a punto de apagar el CB, la voz volvió.
Juan Carlos, no sigas adelante. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La voz era suave, casi como si me estuviera susurrando al oído, y su tono no era el de una advertencia, sino el de una orden. Miré a mi alrededor, esperando ver alguna señal de vida en aquella carretera desolada, pero no había nada, solo la oscuridad del desierto y el lejano brillo de las estrellas. Intenté responder por la radio, pero mi voz salió temblorosa, insegura. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? No hubo respuesta inmediata, solo el sonido del viento y el motor. Pero antes de que pudiera apagar el CB, la voz volvió, más insistente esta vez. No sigas adelante, Juan Carlos. Detente ahora. Mis instintos me gritaban que debía seguir conduciendo, que debía ignorar lo que estaba sucediendo. Pero algo en esa voz, algo en la calma con la que pronunciaba mi nombre, me llenaba de un terror que no podía explicar. Sentí como si estuviera a punto de cruzar un umbral del que no podría regresar. Tomé la decisión de detenerme, pensando que tal vez si me paraba y descansaba un poco, la sensación de miedo se desvanecería. Encontré un pequeño desvío en la carretera, un camino de tierra que llevaba a lo que parecía ser una estación de servicio abandonada. El lugar estaba en ruinas, con viejas bombas de gasolina oxidadas y una pequeña estructura que alguna vez debió haber sido una tienda o una oficina. Apagué el motor y me quedé sentado en la cabina, respirando profundamente, tratando de calmarme. El CB seguía encendido, pero la voz había desaparecido. Solo quedaba el silencio. Bajé del camión, necesitando sentir el suelo bajo mis pies, esperando que el contacto con la realidad disipara el terror que aún sentía. El aire del desierto era frío, inusualmente frío para esa época del año. Caminé alrededor del camión, revisando la carga y tratando de sacudirme la sensación de ser observado. Pero no había nadie allí, o al menos eso pensé. Fue entonces cuando la radio volvió a encenderse por sí sola. Juan Carlos, te advertí. La voz ahora sonaba más cercana, más clara, como si la persona estuviera justo al lado de mí. Me di la vuelta de golpe, esperando ver a alguien, pero solo encontré la vacía oscuridad del desierto. Corrí de regreso a la cabina cerrando la puerta con fuerza. Intenté arrancar el motor, pero el camión no respondió. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Giré la llave una y otra vez, pero no había nada. Solo el sonido de la radio, que ahora estaba emitiendo una estática suave, interrumpida ocasionalmente por fragmentos de palabras que no lograba entender. Entonces vi algo por el espejo retrovisor. A lo lejos, en la carretera, una figura se acercaba lentamente. No podía distinguir sus rasgos en la oscuridad, pero su simple presencia me llenó de un terror indescriptible. Era como si todo mi cuerpo me estuviera gritando que no dejara que esa cosa se acercara. Finalmente, el motor del camión rugió a la vida, y sin pensarlo dos veces, aceleré, dejando atrás la estación de servicio y la figura que se acercaba. Mientras me alejaba, miré una vez más por el espejo retrovisor y vi que la figura se había detenido en el lugar exacto donde había estado parado mi camión, como si supiera que había estado allí, como si me estuviera observando mientras me iba. La radio CB volvió a la vida una vez más, pero esta vez no era la voz que me había estado hablando antes. Era solo estática, el sonido familiar que siempre había escuchado en mis viajes. Pero algo en mí había cambiado. Ya no podía ignorar lo que había sucedido. Llegué a mi destino sin más incidentes, pero desde esa noche he evitado tomar esa carretera. Algunos de mis compañeros traileros me han contado historias sobre señales perdidas, voces en la radio y apariciones en carreteras desiertas, pero nadie tiene una explicación clara. Lo que sé es que lo que me sucedió esa noche fue real y que por alguna razón fui advertido de no seguir adelante. Desde entonces, llevo conmigo un nuevo respeto por las carreteras desoladas y por las voces que se escuchan en la radio en medio de la noche. Sé que puede sonar increíble, pero les aseguro que todo esto me pasó en la vida real. Si alguna vez escuchan su nombre en una carretera desierta,
Tomen mi consejo. Deténganse, piensen bien en lo que están haciendo y nunca ignoren la señal perdida. Gracias por escuchar mi historia. Conduzcan con cuidado, porque en las largas y solitarias rutas de este país, nunca se sabe qué o quién puede estar escuchando. El paso del muerto. Buenas noches. Mi nombre es Héctor Ramírez y quiero compartir con ustedes una historia que me sucedió en un tramo desolado de la Interestatal 40, en Nuevo México. Sé que lo que voy a contarles suena increíble, pero les aseguro que esto me pasó en la vida real. Aquella noche, como muchas otras, me encontraba conduciendo por la Interestatal 40, una carretera que había recorrido infinidad de veces. Era un tramo largo, recto y completamente desolado. No era raro sentir que uno estaba en medio de la nada, rodeado únicamente por el árido desierto y un cielo tan oscuro que parecía absorber toda la luz de las estrellas. Esa noche en particular, el clima estaba más frío de lo normal y un viento helado golpeaba la cabina del camión. Llevaba ya varias horas conduciendo y a pesar de estar acostumbrado a la soledad del camino, algo en el ambiente me tenía inquieto. Era como si la oscuridad a mi alrededor se hubiera vuelto más pesada, más opresiva. La radio estaba apagada y el único sonido era el de las llantas sobre el asfalto y el ocasional aullido del viento. Decidí encender la radio, esperando que algo de música o tal vez la voz de otro conductor me hiciera compañía, pero solo obtuve estática. Suspiré, concentrándome en la carretera que se extendía interminablemente ante mí. Todo iba bien, o al menos eso pensé, hasta que vi algo en la distancia. Al principio, no estaba seguro de lo que era. Parecía ser solo una sombra en el borde de la carretera, algo que mi mente descartó como una roca o tal vez un animal. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era una figura humana, inmóvil, parada justo en el arcén. Reduje la velocidad no porque quisiera detenerme, sino porque la figura me llenaba de una sensación de malestar que no podía ignorar. A medida que el camión se acercaba, pude ver más claramente. Era un hombre, o al menos eso parecía. Vestía ropa oscura, casi indistinguible en la penumbra, y su rostro estaba oculto bajo la sombra de un sombrero de ala ancha. Mi instinto me decía que siguiera adelante, que no me detuviera por ninguna razón. Pero algo en la figura me hacía dudar, como si hubiera algo importante que necesitaba saber. Mientras pasaba junto a él, su cabeza giró lentamente para seguirme con la mirada, y aunque no podía ver sus ojos, sentí su mirada penetrante como un peso sobre mí. Seguí conduciendo, dejando la figura atrás, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, esperaba verlo allí, parado en medio de la carretera, pero no había nada. Sin embargo, el miedo no se desvanecía. Si acaso, se intensificaba. Finalmente, no pude resistir más y decidí detenerme en una pequeña área de descanso unos kilómetros más adelante. Necesitaba salir de la cabina, respirar aire fresco y tratar de sacudirme la extraña sensación que me había acompañado desde que vi a esa figura. Bajé del camión y me alejé unos pasos, observando la inmensidad del desierto bajo la luz de la luna. El silencio era absoluto, tan profundo que cada pequeño sonido que hacía resonaba como un eco. Pero entonces, algo me hizo girar bruscamente. Había otra vez la figura, de pie, a la distancia, justo en el lugar donde me había detenido. No podía ser. La había dejado atrás, kilómetros atrás, y sin embargo, allí estaba, mirándome en silencio. Intenté convencerme de que era solo mi mente jugando trucos, que el cansancio me estaba haciendo ver cosas, pero cada fibra de mi ser me decía que lo que estaba viendo era real. Decidí no quedarme para averiguarlo. Corrí de vuelta al camión, con el corazón latiendo desbocado, y encendí el motor. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor y lo vi nuevamente, parado en la carretera, mirándome. Esta vez su brazo se levantó lentamente, señalando en mi dirección. El pánico se apoderó de mí. No sabía qué quería esa figura, ni cómo había llegado hasta allí,
pero lo que sí sabía era que necesitaba alejarme lo más rápido posible. Conduje a toda velocidad, con la figura desapareciendo en la distancia, pero su presencia seguía conmigo, como una sombra que se negaba a desvanecerse. Llegué a mi destino sin más incidentes, pero desde entonces evito a toda costa ese tramo de la Interestatal 40. No sé quién o qué era esa figura, ni por qué me señalaba de esa manera, pero lo que sí sé es que algo en esa carretera está profundamente mal, algo que no pertenece a este mundo. Desde aquella noche, he escuchado historias de otros conductores que han visto cosas similares en ese tramo, pero nadie tiene una explicación. Lo que me queda claro es que el paso del muerto no es solo un nombre. Hay algo allí, algo que está esperando y que quizá no todos los que lo encuentran logran contarlo. Gracias por escuchar mi historia. Espero que nunca tengan que pasar por lo que yo pasé, pero si alguna vez se encuentran en una situación similar, recuerden mi advertencia. En esa carretera, no todo es lo que parece. El último viaje. Mi nombre es Carlos Mendoza. Crecí en un pequeño pueblo costero, donde el sonido de las olas y el aroma a sal marina eran tan constantes como el latir de mi corazón. Mi padre, un pescador de toda la vida, se levantaba antes del amanecer para salir al mar, mientras mi madre se ocupaba de nuestra modesta tienda de abarrotes. Éramos una familia humilde, pero nunca nos faltó el pan en la mesa, ni el cariño en el hogar. Recuerdo con nitidez aquellas tardes de mi infancia, sentado en el muelle, observando cómo el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Mi hermana menor, Lucía, solía acompañarme, sus risas mezclándose con el graznido de las gaviotas. Éramos felices en nuestra simplicidad, ajenos a los peligros que acechaban más allá de nuestro tranquilo rincón del mundo. Los años pasaron, y con ellos llegaron los cambios. El pueblo comenzó a crecer, atraído por el turismo y las promesas de una vida mejor. Nuevos rostros aparecieron en las calles, algunos amigables, otros no tanto. La pesca, otrora próspera, empezó a decaer, y con ella, los ingresos de mi familia. Vi a mi padre envejecer prematuramente, sus manos callosas temblando al contar las escasas monedas que traía a casa. Mi madre, siempre fuerte, comenzó a mostrar signos de preocupación en su rostro. Lucía, ahora una adolescente, soñaba con una educación que parecía cada vez más inalcanzable. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Con apenas 20 años, decidí partir a la gran ciudad en busca de oportunidades. Me despedí de mi familia con el corazón encogido, prometiendo enviar dinero y regresar pronto. Si tan solo hubiera sabido lo que me esperaba. Bueno, pues les cuento. La ciudad me recibió con su caótica sinfonía de ruidos, olores y luces. Me sentí pequeño, insignificante, un pez fuera del agua en aquel mar de concreto y acero. Los primeros meses fueron duros. Trabajé en lo que pude, lavaplatos, repartidor, obrero de construcción, cualquier cosa para enviar algo de dinero a casa. Fue en uno de esos trabajos donde conocí a Miguel, un hombre alto, fuerte y de mirada penetrante. Miguel parecía fuera de lugar en aquel sucio restaurante donde lavábamos platos hasta la madrugada. Me habló de oportunidades, de dinero fácil, de una vida mejor. En mi ingenuidad y desesperación, sus palabras sonaron como un canto de sirena. Solo tienes que llevar un paquete de un lugar a otro, me dijo una noche, mientras compartíamos un cigarrillo en el callejón trasero del restaurante. Es sencillo y la paga es buena, muy buena. Debí haber escuchado a esa voz interior que me gritaba que me alejara, que aquello no podía ser nada bueno, pero el recuerdo de mi familia pasando necesidades silenció cualquier atisbo de razón. Pues le dije que sí, sellando mi destino con un simple gesto. El primer trabajo fue tal como Miguel lo describió, sencillo y bien pagado. Recogí un paquete en una dirección, lo entregué en otra, y volví a casa con más dinero del que había ganado en meses. Me dije a mí mismo que sería solo por un tiempo,
hasta que pudiera encontrar algo mejor. Pero un trabajo llevó a otro, y otro, y otro más. De pronto me encontré inmerso en un mundo del que no sabía cómo salir. Conocí a personas que me helaban la sangre con solo mirarlas, hombres y mujeres con ojos vacíos y sonrisas que no llegaban a sus ojos. Aprendí a no hacer preguntas, a no mirar demasiado, a fundirme con las sombras. Mi familia notó el cambio en mis llamadas telefónicas, en la cantidad de dinero que enviaba. Les hablé de un nuevo trabajo, de ascensos y oportunidades, mentiras que se acumulaban como piedras en mi conciencia, pero me consolaba pensando en Lucía yendo a la universidad, en mis padres finalmente descansando después de una vida de trabajo duro. Fue en una noche lluviosa cuando todo se desmoronó. Miguel me contactó con urgencia, su voz tensa al otro lado del teléfono. «Necesitamos que hagas un viaje especial», me dijo. «Es importante, muy importante». Algo en su tono me puso en alerta, pero ya era demasiado tarde para echarme atrás. Me dirigí al punto de encuentro, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El lugar apestaba a humedad y a algo más, algo que no pude identificar en ese momento, pero que ahora reconozco como el hedor de la muerte. Miguel estaba allí, acompañado por dos hombres que nunca había visto antes. Sus rostros eran máscaras de frialdad, sus ojos evaluándome como si fuera ganado en un mercado. «Carlos», dijo Miguel, su voz extrañamente suave, «necesitamos que lleves algo muy especial a la frontera». Antes de que pudiera responder, uno de los hombres se acercó, sosteniendo lo que parecía ser un chaleco. «Póntelo», ordenó. Con manos temblorosas, obedecí. El chaleco pesaba más de lo que esperaba, y un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de lo que contenía. «Es simple», continuó Miguel. «Conducirás hasta el punto que te indiquemos. Allí te encontrarás con nuestros asociados. Ellos se encargarán del resto». Quise protestar, decir que esto iba más allá de lo que había acordado, pero las palabras murieron en mi garganta al ver la mirada de advertencia en los ojos de Miguel. Comprendí en ese momento que ya no había vuelta atrás. El viaje fue una pesadilla. Cada bache en el camino, cada sirena de policía a lo lejos, me hacía saltar. El chaleco parecía pesar 1 tonelada, aplastando mi pecho, recordándome constantemente el peligro en el que me había metido. Imaginé a mi familia, ignorante de todo esto, y una ola de culpa y vergüenza me inundó. Llegué al punto de encuentro al amanecer, un desolado tramo de carretera en medio del desierto. Esperé, el sol ascendiendo implacable en el cielo, el sudor empapando mi ropa. Las horas pasaron y nadie apareció. El pánico comenzó a crecer en mi interior. ¿Me habían abandonado? ¿Era una trampa? Fue entonces cuando los vi. 3 vehículos aparecieron en el horizonte, levantando nubes de polvo a su paso. Mi corazón se aceleró, una mezcla de miedo y alivio. Pero algo no estaba bien. Los vehículos no se detuvieron al acercarse. En cambio, aceleraron. El sonido de disparos rompió el silencio del desierto. Me lancé al suelo, el chaleco pesando como una losa sobre mi cuerpo. Balas silbaban sobre mi cabeza, impactando contra mi auto. En medio del caos, un pensamiento se formó en mi mente. Me habían traicionado. No sé cuánto tiempo duró el tiroteo. Podría haber sido minutos u horas. Cuando finalmente cesó, me atreví a levantar la cabeza. El desierto había vuelto a su silencio, pero ahora estaba manchado de sangre y metal retorcido. Con piernas temblorosas, me puse de pie. Mi auto era una ruina humeante, inservible. A mi alrededor, habían cuerpos inmóviles bajo el sol implacable. Reconocí a algunos de ellos, hombres de Miguel, del otro bando, todos unidos ahora en la muerte. La realidad de mi situación me golpeó como un puño. Estaba solo, en medio del desierto, cargando un chaleco lleno de drogas. No tenía agua, ni comida, ni forma de comunicarme. Y lo peor de todo, no tenía idea de quién podría estar buscándome en este momento. Comencé a caminar.
El sol castigaba sin piedad. El chaleco pesaba cada vez más. Mis pensamientos se volvieron hacia mi familia. ¿Qué les pasaría si yo no regresaba? ¿Vendrían estos hombres por ellos? La idea me dio fuerzas para seguir adelante, un paso tras otro. Las horas se fundieron en un borrón de calor y agotamiento. Mi boca estaba seca, mi piel ardía. Alucinaciones comenzaron a aparecer en el horizonte, oasis que desaparecían al acercarme, voces que me llamaban desde la nada. En algún momento, caí de rodillas, incapaz de dar un paso más. Fue entonces cuando lo vi. Un punto en el horizonte, acercándose lentamente. Al principio pensé que era otra alucinación, pero a medida que se acercaba, tomó forma. Un viejo camión destartalado. El vehículo se detuvo junto a mí, y un anciano se asomó por la ventanilla. Su rostro estaba curtido por el sol y los años, sus ojos brillantes de una manera que me inquietó. «Parece que necesitas ayuda, muchacho», dijo con una voz rasposa. Asentí, demasiado agotado para hablar. El anciano abrió la puerta del pasajero, y con las últimas fuerzas que me quedaban, me arrastré al interior. El aire acondicionado, aunque débil, fue un alivio inmediato. «¿A dónde te diriges?», preguntó el anciano mientras ponía el camión en marcha. «A casa», respondí sin pensar. «Necesito volver a casa». El anciano asintió, como si entendiera perfectamente. «El desierto es traicionero», dijo. «He visto a muchos como tú a lo largo de los años, jóvenes buscando fortuna, huyendo de algo o de sí mismos». Quise preguntarle a qué se refería, pero el cansancio me venció. Mis ojos se cerraron y caí en un sueño intranquilo. Desperté sobresaltado, desorientado. El camión se había detenido y el anciano ya no estaba. Me encontré solo, en medio de un pueblo fantasma. Edificios abandonados se alzaban a mi alrededor, sus ventanas vacías como ojos sin vida observándome. Salí del camión, llamando al anciano. Solo el eco de mi voz me respondió. El chaleco seguía pesando en mi pecho, un recordatorio constante de mi situación. Comencé a caminar por las calles desiertas, buscando alguna señal de vida, alguna pista de dónde me encontraba. Fue entonces cuando los vi. Figuras moviéndose en las sombras de los edificios, deslizándose de un lugar a otro con una gracia antinatural. No podía distinguir sus rostros, pero sentía sus miradas sobre mí, observando, esperando. El pánico se apoderó de mí. Comencé a correr, mis pasos resonando en el silencio sepulcral del pueblo. Las figuras me seguían, siempre al borde de mi visión, nunca lo suficientemente cerca para verlas claramente, pero siempre presentes. Doblé una esquina y me encontré frente a una iglesia en ruinas. Sin pensar, me lancé hacia ella, buscando refugio. Las puertas de madera podrida cedieron bajo mi peso y caí en la oscuridad del interior. El olor a moho y decadencia me golpeó. Mientras mis ojos se ajustaban a la penumbra, comencé a distinguir formas en la oscuridad. Bancos rotos, un altar de ruido y figuras, docenas de ellas, inmóviles, mirando hacia el altar. Me acerqué con cautela, el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. A medida que me acercaba, los detalles se hicieron más claros. No eran estatuas ni maniquíes. Eran personas. Personas momificadas por el tiempo y el desierto, sus rostros congelados en expresiones de terror y súplica. Un grito se formó en mi garganta, pero antes de que pudiera salir, una mano se posó sobre mi hombro. Me giré, esperando ver al anciano, pero lo que encontré me heló la sangre. Era Miguel, pero no el Miguel que conocía. Su piel estaba gris y arrugada, sus ojos hundidos en cuencas oscuras. Cuando habló, su voz sonó como arena rozando contra papel de lija. «Bienvenido a casa, Carlos», dijo, su boca abriéndose en una sonrisa que reveló dientes ennegrecidos. «Te estábamos esperando». Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. Las figuras momificadas comenzaron a moverse, girando lentamente sus cabezas hacia mí. Reconocí rostros. El anciano del camión,
los hombres del tiroteo y, oh Dios, mi familia. ¿Por qué? Logré preguntar. Mi voz apenas un susurro. Miguel, o lo que alguna vez fue Miguel, se acercó más. Porque todos pagamos nuestras deudas, Carlos. De una forma u otra. Sentí manos frías agarrándome, tirando de mí hacia el altar. Luché, grité, pero fue en vano. El chaleco en mi pecho parecía cobrar vida propia, envolviéndome, sofocándome. Lo último que vi antes de que la oscuridad me engullera fue el rostro de mi padre, sus ojos vacíos mirándome con una mezcla de decepción y tristeza. Desperté jadeando, empapado en sudor frío. Me encontraba en una habitación de hotel barata, las sábanas enredadas alrededor de mi cuerpo. Por un momento, la confusión reinó en mi mente. ¿Había sido todo un sueño? Pero entonces vi el chaleco, cuidadosamente doblado sobre una silla. La realidad me golpeó como un mazo. El viaje, el tiroteo, el desierto. Todo había sido real. Pero ¿cómo había llegado aquí? Me levanté con dificultad, mis músculos protestando con cada movimiento. La habitación daba vueltas, y tuve que apoyarme en la pared para mantener el equilibrio. Fue entonces cuando noté algo en el espejo. Un mensaje escrito con lo que parecía ser lápiz labial rojo. El trabajo no ha terminado. Tienes 24 horas. El pánico se apoderó de mí, haciendo que mi corazón latiera desbocado. Me acerqué al espejo, pasando mis dedos temblorosos por las letras rojas. Eran reales, no una alucinación producto de mi mente agotada. Alguien había estado en esta habitación mientras yo dormía, alguien que sabía quién era yo y qué estaba haciendo. Miré frenéticamente a mi alrededor, buscando alguna pista, alguna explicación. La habitación era básica: una cama, una mesita de noche, un pequeño televisor antiguo. Nada fuera de lo común, excepto por el chaleco y ese inquietante mensaje. Me dirigí a la ventana y corrí las cortinas desgastadas. El sol ya estaba alto en el cielo, iluminando un paisaje desolado de edificios deteriorados y calles polvorientas. No reconocía el lugar, pero por el aspecto, parecía ser un pueblo fronterizo olvidado por el tiempo y la prosperidad. Volví mi atención al chaleco. Lo levanté con cuidado, sintiendo su peso, esa carga que ahora parecía definir mi existencia. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Continuar con la entrega como si nada hubiera pasado? ¿Huir? ¿Entregarme a las autoridades? Cada opción parecía peor que la anterior. Si continuaba, estaría adentrándome más en este mundo oscuro del que ya no estaba seguro de poder escapar. Si huía, ¿a dónde iría? Seguramente me encontrarían, y las consecuencias serían... No quería ni pensarlo. Y entregarme. Bueno, eso significaría el fin de todo. Mi libertad, el bienestar de mi familia, mi futuro, mi familia. El pensamiento de ellos hizo que mi estómago se retorciera de culpa y preocupación. ¿Qué estarían pensando ahora? ¿Sabrían que algo andaba mal? ¿Estarían en peligro por mis acciones? Necesitaba comunicarme con ellos, asegurarme de que estuvieran bien. Busqué frenéticamente mi teléfono, pero no lo encontré por ninguna parte. Otra señal de que mi situación estaba fuera de mi control. Me senté en el borde de la cama, tratando de calmar mi respiración y pensar con claridad. Tenía que hacer algo, tomar una decisión. Las palabras del mensaje resonaban en mi mente. 24 horas. El tiempo corría en mi contra. Decidí que lo primero que necesitaba era información. Tenía que saber dónde estaba exactamente y qué había pasado desde el tiroteo en el desierto. Con cuidado, me asomé al pasillo del hotel. Estaba desierto, el silencio apenas interrumpido por el zumbido de un viejo aire acondicionado. Bajé las escaleras, cada crujido de los escalones haciendo que mi corazón saltara. El lobby estaba vacío, a excepción de un hombre mayor sentado detrás del mostrador, su mirada fija en una pequeña televisión. Me acerqué,
tratando de parecer lo más casual posible. «Buenos días», dije, mi voz sonando ronca y extraña incluso para mí. El hombre apartó la vista de la televisión, sus ojos cansados evaluándome con una mezcla de desinterés y sospecha. «¿Qué quiere?», gruñó. Yo me preguntaba si podría decirme dónde estamos exactamente. Tuve un viaje largo y estoy un poco desorientado. El hombre soltó una risa seca, sin humor. «Bienvenido a el olvido, amigo, aunque dudo que encuentre mucho que celebrar aquí». El nombre del pueblo era apropiado, pensé. ¿Y hay algún lugar cerca donde pueda conseguir algo de comer? ¿Tal vez un teléfono público? El hombre señaló hacia la calle. «Hay una cafetería a 2 cuadras, si todavía está abierta. En cuanto al teléfono...» Se encogió de hombros. «Buena suerte con eso. Las líneas llevan caídas semanas». Murmuré un agradecimiento y salí del hotel, el calor del exterior golpeándome como una pared. Las calles estaban prácticamente desiertas, solo algunos perros callejeros vagando sin rumbo y un par de ancianos sentados en el porche de una casa decrépita. Encontré la cafetería, un establecimiento destartalado con un letrero descolorido que apenas se sostenía sobre la puerta. Al entrar, el tintineo de una campana anunció mi presencia, haciendo que los pocos clientes giraran sus cabezas para mirarme. Me senté en la barra, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Una camarera de mediana edad se acercó, su expresión una mezcla de cansancio y resignación. «¿Qué va a hacer?», preguntó, su voz monótona. «Un café, por favor. ¿Y si tiene algo para comer?». Ella asintió sin decir palabra y se alejó. Minutos después, regresó con una taza de café que olía a quemado y un plato con huevos revueltos que habían visto días mejores. Mientras comía mecánicamente, tratando de ignorar el sabor, escuché fragmentos de conversaciones a mi alrededor. La mayoría eran quejas sobre el calor, la falta de trabajo, la decadencia del pueblo. Pero entonces, algo captó mi atención. Dicen que encontraron varios cuerpos en el desierto. Un tiroteo o algo así. Me congelé, el tenedor a medio camino de mi boca. Agucé el oído, tratando de captar más detalles sin parecer sospechoso. Sí, lo escuché en la radio. Parece que fue una guerra entre carteles. La policía está investigando, pero ya sabes cómo son las cosas por aquí. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Si la policía estaba investigando, significaba que pronto estarían haciendo preguntas. Preguntas que yo no podía responder sin incriminarme. Terminé mi comida rápidamente y pagué, dejando la cafetería con paso apresurado. De vuelta en la calle, el sol parecía aún más implacable. Sentía que cada persona que pasaba me miraba con sospecha, como si supieran quién era yo y qué había hecho. Regresé al hotel, subiendo las escaleras de 2 en 2. Una vez en la habitación, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, jadeando. El mensaje en el espejo parecía burlarse de mí. 24 horas. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Continuar con la entrega como si nada hubiera pasado? ¿Pero a quién? ¿Y dónde? No tenía instrucciones, ni contactos, nada. Me acerqué al chaleco y lo examiné más de cerca. Tal vez había algo que había pasado por alto, alguna pista oculta. Fue entonces cuando lo noté, un pequeño bulto en uno de los bolsillos interiores. Con manos temblorosas, metí los dedos en el bolsillo y saqué un pequeño dispositivo electrónico, no más grande que un reloj de pulsera. Tenía una pantalla oscura y un solo botón en el lateral. Mi corazón latía con fuerza mientras contemplaba el dispositivo. ¿Era un rastreador? ¿Un comunicador? ¿O algo más siniestro? Con un profundo respiro presioné el botón. La pantalla cobró vida, mostrando un mapa. Un punto rojo parpadeaba, presumiblemente mi ubicación actual. Y había una línea trazada desde ese punto hasta otro lugar, marcado con una X. Entendí entonces lo que se esperaba de mí. Tenía que seguir ese mapa, llegar a ese punto marcado, en 24 horas. Me senté en la cama,
la cabeza entre las manos. Parte de mí quería tirar el chaleco, el dispositivo, todo, y simplemente correr. Correr hasta que mis pies sangraran, hasta que el desierto me tragara y me olvidara de todo esto. Pero sabía que no era una opción, no solo por las amenazas implícitas que pendían sobre mi cabeza, sino por mi familia. Si desaparecía, si fallaba, ¿qué les pasaría a ellos? Con una determinación nacida de la desesperación, me puse de pie. Tenía una misión, un destino, y por el bien de todos los que amaba, tenía que cumplirla. Me puse el chaleco sintiendo su peso como una sentencia. Guardé el dispositivo en mi bolsillo y me miré una última vez en el espejo. El hombre que me devolvió la mirada era un extraño, ojos hundidos, barba incipiente, una expresión de resignación y miedo. «Lo siento», murmuré, aunque no estaba seguro a quién le pedía perdón. ¿A mi familia? ¿A mí mismo? ¿A la persona que una vez fui? Salí de la habitación sin mirar atrás. El pasillo estaba vacío, mis pasos resonando en el silencio. Bajé las escaleras, pasé frente al recepcionista que ni siquiera levantó la vista de su televisor y salí a la calle. El calor me golpeó como un puño, pero apenas lo noté. Mi mente estaba enfocada en una sola cosa: seguir el mapa, llegar al destino, sobrevivir. Comencé a caminar, dejando atrás el olvido, adentrándome en el desierto que se extendía más allá del pueblo. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y púrpuras. En otras circunstancias, podría haber sido hermoso. Ahora, solo marcaba el paso del tiempo, cada minuto acercándome más a un destino incierto. Mientras caminaba, mi mente vagaba. Pensé en mi familia, en el pueblo costero donde crecí, cómo había llegado a esto. Cada decisión, cada giro equivocado que me había llevado a este momento pasó por mi mente como una película en cámara rápida. El desierto se extendía interminable ante mí, el horizonte difuso por el calor. De vez en cuando consultaba el dispositivo, asegurándome de que seguía la ruta correcta. El punto de destino parecía inalcanzable, pero seguía adelante, un paso tras otro. A medida que la noche caía, el calor dio paso a un frío penetrante. Me abracé a mí mismo, agradeciendo el abrigo adicional que proporcionaba el chaleco, a pesar de su siniestro contenido. Las estrellas aparecieron en el cielo, brillantes y numerosas como nunca las había visto en la ciudad. Su belleza contrastaba cruelmente con mi situación. Me pregunté si alguien más estaría mirando estas mismas estrellas, pensando en mí, mi familia, Miguel, los misteriosos jefes para los que ahora trabajaba sin saberlo. Caminé durante horas, deteniéndome solo para tomar pequeños sorbos de una botella de agua que había tenido la previsión de comprar antes de salir del pueblo. Mis pies dolían, mis músculos protestaban, pero el miedo y la determinación me impulsaban a seguir adelante. En algún momento de la madrugada, mis pasos se volvieron vacilantes. El cansancio nublaba mi mente, y las formas del desierto comenzaron a distorsionarse ante mis ojos. Espejismos, alucinaciones. No estaba seguro. Veía figuras moviéndose en la periferia de mi visión. Escuchaba susurros en el viento. Fue entonces cuando lo vi. Un edificio, emergiendo de la oscuridad como un espejismo. Me froté los ojos, seguro de que era otra alucinación. Pero a medida que me acercaba, se volvía más sólido, más real. Era una estación de servicio abandonada. El tiempo y el desierto habían hecho estragos en la estructura, pero seguía en pie, un recordatorio solitario de tiempos mejores. Me acerqué con cautela, alerta ante cualquier señal de peligro. El lugar parecía desierto, pero en mi situación no podía confiarme. Rodeé el edificio, buscando una entrada. La puerta principal estaba bloqueada por tablas, pero encontré una ventana rota en la parte trasera. Con cuidado, me deslicé al interior. El olor a polvo y abandono me golpeó de inmediato. Mis ojos, acostumbrados a la oscuridad del desierto, se adaptaron rápidamente. Estantes vacíos,
un mostrador cubierto de arena, restos de lo que alguna vez fue una tienda de conveniencia. Me dejé caer en un rincón, exhausto. Sabía que no debía detenerme, que el tiempo corría en mi contra, pero mi cuerpo no podía más. Solo unos minutos, me dije, solo un breve descanso. Cerré los ojos y de inmediato el sueño me arrastró. En mis sueños vi a mi familia. Estaban en nuestra vieja casa junto al mar, pero algo no estaba bien. Sus rostros estaban borrosos, sus voces distorsionadas. Trataban de decirme algo, advertirme, pero no podía entenderlos. Me acercaba a ellos, pero cuanto más cerca estaba, más se alejaban. De repente, la escena cambió. Estaba de vuelta en el desierto, pero no estaba solo. Figuras encapuchadas me rodeaban, sus rostros ocultos en la sombra. Una de ellas se acercó y cuando bajó su capucha, vi el rostro de Miguel, pero no como lo recordaba. Su piel estaba gris, sus ojos hundidos y sin vida. «El tiempo se acaba, Carlos», dijo, su voz un susurro áspero. «Tienes que terminar lo que empezaste». Me desperté sobresaltado, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas rotas de la estación de servicio, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Me puse de pie de un salto maldiciendo mi debilidad. ¿Cuánto tiempo había dormido? Saqué el dispositivo de mi bolsillo, temiendo lo peor. El mapa seguía allí, el punto de destino parpadeando, burlándose de mí. Y en la esquina de la pantalla un contador, 10:23:47. Poco más de 10 horas. El pánico me invadió. Había perdido un tiempo precioso, y aún me quedaba un largo camino por recorrer. Salí de la estación de servicio, enfrentándome nuevamente al implacable sol del desierto. El chaleco pesaba más que nunca, una carga física y emocional que amenazaba con aplastarme. Retomé mi camino, forzando a mis piernas cansadas a moverse, y por fin, el dispositivo vibró en mi mano. Había llegado. De repente, figuras emergieron de las sombras de las ruinas, rodeándome. Rostros familiares, Miguel, los sicarios del tiroteo, incluso el anciano del camión, todos con ojos vacíos y piel gris. «Bienvenido, Carlos», dijo Miguel, su voz un susurro áspero. «Es hora de unirte a nosotros». Intenté correr, pero mis pies se hundieron en la arena. Manos frías me agarraron, tirando de mí hacia abajo. Grité, luchando desesperadamente. Un helicóptero apareció sobre nosotros, su luz cegadora iluminando la escena macabra. Hombres de negro descendieron, abriendo fuego contra las figuras espectrales. En medio del caos, logré liberarme. Corrí hacia el helicóptero, balas silbando a mi alrededor. Salté aferrándome al patín del helicóptero mientras se elevaba. Abajo, las figuras se desvanecían en la arena, sus gritos ahogados por el rugido de las hélices. Mientras nos alejábamos, vi a mi familia entre las ruinas, sus rostros una mezcla de decepción y horror. Extendí mi mano hacia ellos, pero era demasiado tarde. El desierto se tragó todo, dejándome solo con la certeza de que mi pesadilla apenas comenzaba. El paso de La Llorona. Buenas noches, seguidores del canal Terror en la Carretera. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes es una experiencia que me persigue hasta el día de hoy. Por razones de seguridad, no revelaré mi nombre. Tengo 52 años y he sido trailero durante más de 3 décadas, recorriendo las carreteras de México de punta a punta. Pero nada me preparó para lo que viví en el lugar que ahora conozco como El Paso de La Llorona. Antes de convertirme en trailero, mi vida era muy diferente. Crecí en un pequeño pueblo de Jalisco, rodeado de campos de agave y el aroma dulce del tequila en proceso. Mis padres eran jimadores, dedicados a la cosecha del agave. Desde niño, aprendí el valor del trabajo duro y la importancia de las tradiciones. Pasaba mis días ayudando en los campos, escuchando las historias de los ancianos sobre espíritus y leyendas que habitaban en nuestra tierra. A pesar de estar inmerso en esa vida, siempre sentí un llamado hacia algo más grande. La monotonía del pueblo me asfixiaba,
y soñaba con ver más allá de los límites de nuestros campos. Fue en mi adolescencia cuando descubrí mi fascinación por los camiones que atravesaban nuestro pueblo, cargados de mercancías y promesas de aventuras. Esos gigantes de acero se convirtieron en mi obsesión, en mi boleto hacia un mundo más amplio que el que conocía. Recuerdo el día que tomé la decisión de convertirme en trailero como si fuera ayer. Tenía 19 años y acababa de terminar la preparatoria. Mi padre esperaba que siguiera sus pasos en los campos de agave, pero yo tenía otros planes. Con el poco dinero que había ahorrado y una maleta llena de sueños, me subí al primer autobús que salía de mi pueblo hacia Guadalajara. Los primeros años fueron duros. Trabajé en todo lo que pude, lavando platos en restaurantes, cargando cajas en bodegas, incluso como ayudante de mecánico. Cualquier cosa que me acercara a mi meta de conducir uno de esos gigantes de la carretera. Finalmente, después de mucho esfuerzo y sacrificio, logré obtener mi licencia de conducir para vehículos pesados. Mi primer trabajo como trailero fue con una pequeña empresa de transporte local. Recuerdo la emoción que sentí la primera vez que me senté detrás del volante de mi propio tráiler. Era viejo y ruidoso, pero para mí era el vehículo más hermoso del mundo. Poco a poco, fui ganando experiencia y reputación. Las rutas se hicieron más largas, los viajes más frecuentes, y antes de darme cuenta, estaba recorriendo el país de un extremo a otro. Durante años, las carreteras de México se convirtieron en mi hogar. Conocí cada curva, cada bache, cada parada de descanso. Vi amaneceres sobre desiertos y atardeceres en montañas. Experimenté la soledad de los largos viajes nocturnos y la camaradería de las paradas de camiones. Creía haberlo visto todo, hasta aquella noche en el Paso de la Llorona. Todo comenzó con un viaje de rutina. Tenía que llevar una carga desde la Ciudad de México hasta Tijuana. Era un trayecto largo, pero uno que había hecho decenas de veces antes. Salí al anochecer, aprovechando que el tráfico sería menor. Las primeras horas del viaje transcurrieron sin incidentes, con la radio como mi única compañía. Alrededor de las 2 de la madrugada, me encontraba atravesando una zona montañosa en el estado de Zacatecas. La carretera serpenteaba entre cerros oscuros, con precipicios a ambos lados. La luna llena iluminaba el camino con una luz pálida y fantasmal. Fue entonces cuando noté que la temperatura dentro de la cabina comenzó a descender drásticamente. Al principio, pensé que era un problema con el aire acondicionado. Intenté ajustarlo, pero el frío seguía intensificándose. Mi aliento comenzó a formar pequeñas nubes frente a mí. Fue en ese momento cuando la escuché por primera vez. Un llanto distante, apenas audible sobre el rugido del motor. Sacudí la cabeza, convencido de que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero el llanto persistió, haciéndose cada vez más fuerte. Era el lamento más triste y desgarrador que jamás había escuchado. Sonaba como una mujer en profunda agonía, su dolor tan palpable que sentí que se me erizaba la piel. Reduje la velocidad, inseguro de cómo proceder. Parte de mí quería pisar el acelerador y alejarme lo más rápido posible de aquel sonido inquietante, pero otra parte, quizás movida por la curiosidad o la compasión, me impulsaba a investigar. Fue entonces cuando la vi. A un lado de la carretera, iluminada por la luz de la luna, estaba una mujer vestida completamente de blanco. Su largo cabello negro ocultaba su rostro, y sus hombros se sacudían con cada sollozo. Sin pensarlo, detuve el tráiler. Años en la carretera me habían enseñado a ayudar a quienes lo necesitaban, especialmente en lugares tan remotos como este. «Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?», grité desde la ventanilla. La mujer no respondió, pero su llanto se intensificó. Con el corazón latiendo fuertemente, decidí bajar del tráiler. Tan pronto como mis pies tocaron el asfalto, sentí una oleada de frío que me caló hasta los huesos. Me acerqué lentamente a la mujer. «Señora», volví a llamar. Ella levantó la cabeza, y en ese momento sentí que el mundo se detenía.
Su rostro era pálido como la muerte, con ojos negros y vacíos que parecían pozos sin fondo. Una sonrisa inhumana se extendió por su rostro, revelando dientes afilados como cuchillas. «¿Dónde están mis hijos?», preguntó con una voz que parecía provenir de ultratumba. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se abalanzó sobre mí con una velocidad sobrenatural. Caí de espaldas, luchando por liberarme de su agarre helado. Su rostro estaba a centímetros del mío, su aliento gélido contra mi piel. En ese momento de puro terror, recordé las historias que mi abuela solía contar. Historias sobre La Llorona, el espíritu de una mujer que ahogó a sus hijos y ahora vaga eternamente, llorando y buscándolos. Nunca creí que esas leyendas fueran reales, pero ahora estaba frente a frente con el horror en persona. Con una fuerza que no sabía que poseía, logré empujarla y correr de vuelta al tráiler. Mis manos temblaban tanto que apenas pude insertar la llave en el encendido. El motor rugió a la vida y pisé el acelerador a fondo, dejando atrás a la aparición. Pero no había escapado. Por el espejo retrovisor, vi la figura de la mujer flotando sobre la carretera, persiguiéndome a una velocidad imposible. Su rostro ahora era una máscara de furia, sus gritos resonando en la noche. «Devuélveme a mis hijos». Conduje como nunca antes lo había hecho, tomando las curvas a velocidades peligrosas, rezando por llegar a algún lugar poblado. Los kilómetros pasaban, pero la presencia de la Llorona no desaparecía. Podía sentir su ira, su desesperación, como si estuviera dentro de la cabina conmigo. Después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de un pueblo a lo lejos. Nunca en mi vida me había alegrado tanto de ver señales de civilización. A medida que me acercaba a las primeras casas, sentí que la presencia maligna se desvanecía. Cuando finalmente llegué a la plaza central del pueblo, me detuve y miré hacia atrás. La carretera estaba vacía. Pasé el resto de la noche en ese pueblo, demasiado asustado para continuar mi viaje. Cuando amaneció, me armé de valor para inspeccionar el tráiler. Lo que vi me heló la sangre. En el costado del remolque había marcas de arañazos profundos, como si algo hubiera intentado abrirse paso hacia el interior. Desde esa noche, nunca volví a tomar esa ruta. He escuchado a otros traileros hablar de experiencias similares en ese tramo de carretera, al que ahora llaman el Paso de la Llorona. Algunos se ríen de estas historias, considerándolas simples leyendas urbanas. Pero yo sé la verdad. Sé que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación, horrores que acechan en los rincones oscuros de nuestras carreteras. Ahora, cada vez que salgo a la ruta, llevo conmigo amuletos de protección y una estampa de la Virgen de Guadalupe. Rezo antes de cada viaje, pidiendo protección contra los peligros, tanto terrenales como sobrenaturales. Y siempre, estoy atento a los sonidos de la noche, temeroso de volver a escuchar ese llanto desgarrador. Esta experiencia cambió mi percepción del mundo y de mi trabajo. Las largas noches en la carretera ya no son lo mismo. Cada sombra, cada sonido inusual, me pone en alerta. Me he vuelto más cauteloso, más consciente de que hay cosas que no podemos explicar ni controlar. He pensado muchas veces en dejar este trabajo, en buscar algo más seguro y tranquilo, pero algo me mantiene en la carretera. Quizás es la sensación de que tengo una historia que contar, una advertencia que dar a otros que, como yo, se aventuran en la oscuridad de la noche. A todos los que me escuchan, les digo, tengan cuidado en las carreteras solitarias. No todos los peligros vienen de este mundo. Y si alguna vez, en la quietud de la noche, escuchan un llanto desgarrador, no se detengan, no miren atrás, sigan conduciendo y recen para que la Llorona no los alcance. Esta es mi historia, mi encuentro con lo inexplicable, que sirva como advertencia y como recordatorio de que, a veces, las leyendas tienen más verdad de la que quisiéramos creer, y que en las carreteras de México, especialmente en aquellas que atraviesan lugares antiguos y olvidados, es mejor viajar con los ojos bien abiertos y el corazón preparado para lo imposible.
Desde aquella noche, mi relación con la carretera ha cambiado. Ya no es solo un medio para ganarme la vida, sino un recordatorio constante de que hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que podemos comprender. Cada viaje es una aventura, cada ruta un desafío no solo físico, sino también espiritual. He aprendido a respetar las tradiciones y creencias que antes descartaba como simples supersticiones. Ahora, antes de cada viaje, realizo un pequeño ritual. Enciendo una vela, dejo una ofrenda de flores y pido protección a los espíritus del camino. Puede parecer tonto para algunos, pero para mí es una forma de reconocer y respetar las fuerzas que ahora sé que existen. También he notado cambios en mí mismo. Soy más sensible a las energías que me rodean. A veces puedo sentir cuando algo no está bien, incluso antes de que ocurra. Es como si mi encuentro con la Llorona hubiera abierto una puerta en mi percepción que ya no puedo cerrar. He compartido mi historia con otros traileros, y para mi sorpresa, muchos tienen sus propias experiencias para contar. Historias de luces misteriosas que los siguen por kilómetros, de figuras sombrías que aparecen y desaparecen en la carretera, de voces que susurran en la cabina cuando están solos. Poco a poco, me he dado cuenta de que somos muchos los que guardamos secretos sobre las cosas inexplicables que ocurren en la soledad de la carretera. Pero no todo ha sido negativo. Esta experiencia también me ha enseñado a apreciar más la vida, a valorar cada momento y cada relación. Me he acercado más a mi familia, reparando lazos que se habían debilitado con los años de ausencia en la carretera. Ahora, cada regreso a casa es una celebración, un recordatorio de lo afortunado que soy de haber sobrevivido no solo a los peligros cotidianos de la ruta, sino también a los que desafían nuestra comprensión. A veces, en las noches tranquilas cuando estoy en casa, miro por la ventana hacia la carretera distante y me pregunto si la Llorona sigue ahí, vagando en busca de sus hijos perdidos. Me pregunto si algún día encontrará la paz o si está condenada a vagar eternamente. Y aunque el miedo nunca desaparece por completo, ahora también siento una extraña compasión por ese espíritu atormentado. Para aquellos que me escuchan y que tal vez se burlan o dudan de mi historia, solo puedo decir, espero que nunca tengan que enfrentarse a lo que yo enfrenté. Pero si alguna vez se encuentran en una situación similar, recuerden que el miedo puede ser su peor enemigo. La calma y la fe, sea en lo que sea que crean, pueden ser sus mejores aliados. Y para mis compañeros de la carretera, mis hermanos traileros, les digo, estén alertas, cuídense mutuamente y nunca, nunca tomen a la ligera las advertencias de los locales sobre rutas malditas o lugares embrujados. A veces, la sabiduría antigua tiene más verdad de la que estamos dispuestos a admitir. Esta es mi historia, mi verdad. Que les sirva de advertencia, de consuelo o simplemente de reflexión. Porque en las largas noches en la carretera, cuando el mundo duerme y solo el rugido del motor rompe el silencio, es cuando nos damos cuenta de que hay más misterios en este mundo de los que jamás podremos resolver. Y así, cada vez que salgo a la ruta, lo hago con un nuevo respeto por lo desconocido, con los ojos bien abiertos no solo para los peligros físicos, sino también para aquellos que desafían nuestra comprensión. Porque en las carreteras de México, especialmente en aquellas que atraviesan lugares antiguos y olvidados, nunca se sabe qué o quién nos espera en la siguiente curva. La mujer en el asfalto. Buenas noches, amigos del canal Terror en la Carretera. Hoy les traigo una historia que me heló la sangre y que hasta el día de hoy no puedo explicar. Por motivos de seguridad, prefiero mantener mi nombre en el anonimato. Tengo 47 años y llevo más de 2 décadas recorriendo las carreteras de México como trailero. Lo que les voy a contar sucedió hace apenas unos meses, en una ruta que creía conocer como la palma de mi mano. Antes de ser trailero, mi vida era muy diferente. Crecí en un pequeño pueblo de Michoacán, donde el tiempo parecía detenerse y las oportunidades escaseaban. Mis padres trabajaban de sol a sol en el campo,
y desde niño aprendí el valor del esfuerzo y la perseverancia. Siempre fui un chico inquieto, soñando con aventuras y lugares lejanos que solo veía en la televisión o en las revistas viejas que llegaban al pueblo. A los 18 años, cansado de la rutina y ansioso por conocer el mundo más allá de los límites de mi pueblo, decidí probar suerte en la ciudad. Trabajé en fábricas, como mesero, incluso como guardia de seguridad. Pero nada llenaba ese vacío, esa sed de libertad y aventura que me consumía por dentro. Fue entonces cuando un tío, que llevaba años como trailero, me ofreció la oportunidad de aprender el oficio. Sin pensarlo 2 veces, acepté. Poco sabía yo que esa decisión no solo cambiaría mi vida, sino que me enfrentaría a experiencias que desafiarían todo lo que creía saber sobre la realidad. Todo comenzó en una noche de octubre. El aire frío se colaba por las ventanillas de mi tráiler mientras recorría la carretera Federal 15, esa que va de la Ciudad de México a Nogales. Eran cerca de las 3 de la madrugada y llevaba ya más de 12 horas al volante. El cansancio empezaba a hacer mella en mí, pero tenía que llegar a tiempo con la carga. La carretera estaba desierta. Solo el rugido del motor y el ocasional paso de algún otro vehículo rompían el silencio de la noche. Mis ojos luchaban por mantenerse abiertos cuando, de repente, algo captó mi atención en el borde de la carretera. Era una figura, una silueta femenina que parecía surgir de la nada. Al principio pensé que era producto de mi imaginación, un espejismo creado por el cansancio. Pero conforme me acercaba, la figura se hacía más nítida. Era una mujer joven, vestida completamente de blanco, con el cabello largo y negro cubriendo parte de su rostro. Sin pensarlo 2 veces, reduje la velocidad. En estas carreteras, uno aprende a ser precavido, pero también a ayudar cuando se puede. La mujer levantó el brazo haciendo la señal universal de que necesitaba que me detuviera. Algo en mi interior me decía que no era buena idea, pero ignoré esa voz y decidí parar. Estacioné el tráiler a un lado de la carretera y bajé la ventanilla. ¿Está todo bien, señorita? ¿Necesita ayuda?, pregunté. La mujer se acercó lentamente. Con cada paso que daba hacia mí, sentía cómo el aire se volvía más frío, como si toda la calidez de la noche hubiera sido absorbida por su presencia. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver su rostro. Fue entonces cuando el terror se apoderó de mí. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos eran completamente negros, sin pupila ni blanco alguno. Una sonrisa inhumana se dibujó en su rostro, revelando una hilera de dientes afilados como cuchillas. «Ayúdame a cruzar», dijo con una voz que parecía provenir de las profundidades de la tierra. En ese momento, supe que había cometido un terrible error al detenerme. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador a fondo. El motor rugió y las llantas chirriaron contra el asfalto mientras me alejaba lo más rápido posible. Por el espejo retrovisor vi cómo la figura de la mujer se desvanecía en la oscuridad, pero su risa macabra resonaba en mis oídos como si estuviera dentro de la cabina. Mi corazón latía desbocado y mis manos temblaban en el volante. Conduje sin parar durante horas, sin atreverme a mirar atrás, temiendo que en cualquier momento esa aparición surgiera de nuevo. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, sentí un alivio momentáneo, como si la luz del día pudiera ahuyentar los horrores de la noche. Pero mi tranquilidad duró poco. Al llegar a la siguiente parada de camiones noté algo extraño en mi tráiler. Había marcas de arañazos profundos en la parte trasera, como si alguien, o algo, hubiera intentado abrirse paso hacia el interior. El terror volvió a apoderarse de mí al darme cuenta de que esa cosa me había seguido durante kilómetros. Desde esa noche, las carreteras ya no son las mismas para mí. Cada sombra, cada curva, esconde la posibilidad de un nuevo encuentro con esa mujer del asfalto. He escuchado historias de otros compañeros traileros que han tenido experiencias similares, pero nadie se atreve a hablar abiertamente de ello. A veces, en las noches más oscuras,
Cuando el silencio de la carretera se vuelve ensordecedor, creo escuchar su risa en la distancia. En esos momentos, rezo en silencio y aprieto el acelerador, esperando que la siguiente ciudad, el siguiente punto de luz en el horizonte, me brinde un refugio temporal de los horrores que acechan en la oscuridad de las carreteras mexicanas. Esta experiencia me ha enseñado que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, fuerzas oscuras que desafían nuestra comprensión. Ahora cada vez que salgo a la carretera, llevo conmigo amuletos y estampas de santos, buscando protección contra lo desconocido. A todos ustedes que me escuchan, les advierto, si alguna vez, en la soledad de la noche, ven a una mujer de blanco pidiendo que se detengan, no lo hagan. Sigan su camino y no miren atrás, porque quizás, como yo, descubran que algunos pasajeros son mejor dejarlos en el camino. Pensé que esa noche sería la única vez que me encontraría con la mujer en el asfalto, pero estaba equivocado. 3 meses después de aquel incidente, me tocó hacer una ruta nocturna por la carretera Cuernavaca-Acapulco. El recuerdo de aquella experiencia aún me perseguía, pero las necesidades económicas son más fuertes que el miedo. Iba por un tramo particularmente solitario cuando las luces de mi tráiler iluminaron algo en medio de la carretera. Al principio pensé que era un animal, pero a medida que me acercaba la figura se fue definiendo. Era ella, la misma mujer de blanco, parada en medio del camino mirándome fijamente. Esta vez no me detuve. Aceleré, decidido a pasarla de largo, pero cuando estaba a punto de alcanzarla, desapareció. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero seguí adelante. Fue entonces cuando la vi de nuevo, esta vez en el asiento del copiloto. Su rostro pálido y sus ojos negros me miraban fijamente. «No puedes escapar», susurró con esa voz que parecía surgir de las profundidades del infierno. Grité y perdí el control del tráiler por un momento. Cuando logré estabilizarlo y miré de nuevo, ella ya no estaba. El resto del viaje fue una pesadilla. La veía por el rabillo del ojo. Sentía su presencia fría a mi lado. Escuchaba sus susurros en mi oído. Cuando finalmente llegué a mi destino, estaba bañado en sudor frío y al borde de un colapso nervioso. Desde entonces, cada viaje nocturno se ha convertido en una prueba de valor. Nunca sé cuándo volverá a aparecer, pero siento su presencia acechando en las sombras, esperando el momento oportuno para manifestarse. He intentado hablar de esto con otros compañeros, pero la mayoría me mira como si estuviera loco. Algunos, sin embargo, asienten en silencio, como si entendieran perfectamente de lo que hablo. Me he dado cuenta de que somos muchos los que guardamos secretos sobre las cosas inexplicables que ocurren en la soledad de la carretera. A veces me pregunto si debería dejar este trabajo, alejarme de las carreteras y de los horrores que esconden. Pero luego pienso, si no soy yo, será otro compañero el que se enfrente a ella. Y quizás ese otro no tenga la suerte que he tenido yo hasta ahora. Así que sigo conduciendo, noche tras noche, con los ojos bien abiertos y el corazón en la garganta. Porque sé que en cualquier curva, en cualquier tramo oscuro de la carretera, la mujer en el asfalto puede estar esperándome. Y quién sabe si la próxima vez lograré escapar de sus garras. El tiempo pasaba, pero el recuerdo de aquellos encuentros no se desvanecía. Cada noche en la carretera era una batalla contra el miedo y la incertidumbre. Sin embargo, nada me preparó para lo que sucedería en mi último viaje. Era una noche de luna nueva. La oscuridad era casi palpable. Mi ruta me llevaba por la Sierra Madre Occidental, un camino sinuoso y peligroso, incluso a plena luz del día. A medida que avanzaba, una densa niebla comenzó a cubrir la carretera, reduciendo la visibilidad a casi nada. De repente, mis faros iluminaron una silueta familiar en medio del camino. Era ella, la mujer de blanco. Pero esta vez no estaba sola. A su alrededor, decenas de figuras espectrales emergían de la niebla, todas con los mismos ojos negros y sonrisas grotescas. El pánico se apoderó de mí.
Intenté dar la vuelta, pero el tráiler no respondía. El motor se ahogó y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. Estaba atrapado en la oscuridad, rodeado por esas presencias malignas. La mujer de blanco se acercó lentamente a mi ventana. Su mano pálida y huesuda golpeó el cristal. «Es hora de que te unas a nosotros», susurró con una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. En ese momento, recordé el amuleto que mi abuela me había dado años atrás. Con manos temblorosas, lo saqué de mi bolsillo y lo sostuve frente a mí como un escudo. Para mi asombro, las figuras retrocedieron, chillando de forma inhumana. Aprovechando ese instante, logré encender el motor. Pisé el acelerador a fondo, decidido a escapar o morir en el intento. El tráiler avanzó, embistiendo a las figuras espectrales que se desvanecían como humo a mi paso. Conduje sin parar durante horas, hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse por el horizonte. Solo entonces me atreví a detenerme en una gasolinera. Mientras llenaba el tanque, noté algo que me heló la sangre. En el costado del tráiler, grabadas como si fueran cicatrices en la pintura, había palabras: «Nos volveremos a ver». Esa fue mi última noche como trailero. Dejé el trabajo al día siguiente, decidido a nunca más enfrentarme a los horrores de la carretera. Pero a veces, en las noches más oscuras, escucho un susurro en el viento, recordándome que algunas cosas nunca nos dejan realmente. Ahora vivo en la ciudad, lejos de las carreteras solitarias. Pero cada vez que veo a un trailero pasar, me pregunto si él también habrá visto a la mujer en el asfalto y si tendrá la suerte de vivir para contarlo. Esta es mi historia, amigos del canal Terror en la Carretera. Una advertencia para todos los que se aventuran en la noche. Porque en la oscuridad de las carreteras mexicanas hay cosas que es mejor no encontrar. Y si las encuentras, que Dios te ampare. La mujer en peligro. Hola a todos. Mi nombre es Luis Álvarez y quiero compartir con ustedes una historia que jamás podré olvidar. Soy trailero desde hace más de 15 años, recorriendo las carreteras de México. Y aunque he tenido muchas experiencias en el camino, ninguna se compara con lo que viví aquella noche. Decidí enviar esta historia al canal Terror en la Carretera, porque creo que es importante que todos los que transitamos por estas vías sepamos que hay cosas que no podemos explicar y peligros que no siempre vemos venir. Desde niño, siempre me fascinó el mundo de los camiones. Mi padre era mecánico en un pequeño taller en Sinaloa, y yo pasaba las tardes después de la escuela ayudándolo a reparar motores y a cambiar llantas. Soñaba con el día en que pudiera manejar uno de esos enormes vehículos y recorrer las carreteras, sentir el viento en mi rostro y la libertad que solo un viaje por el asfalto puede ofrecer. Al cumplir los 18 años, obtuve mi licencia de conducir y comencé a trabajar como ayudante en una empresa de transporte. Con el tiempo, logré convertirme en conductor, y desde entonces, no he dejado de disfrutar cada momento tras el volante. A lo largo de mi carrera, he visto muchas cosas y he conocido a todo tipo de personas. He tenido la suerte de recorrer cada rincón de este hermoso país, desde las montañas del norte hasta las selvas del sur. Sin embargo, la vida de un trailero no siempre es fácil. Hace unos años, un accidente cambió mi vida para siempre. Perdí a mi esposa en un choque fatal mientras ella viajaba en autobús hacia Guadalajara. Esa pérdida me dejó devastado y durante un tiempo pensé en dejar la carretera para siempre. Pero algo me hizo seguir adelante. La necesidad de mantener viva su memoria y la promesa que me hice a mí mismo de que nunca me rendiría. Esa noche estaba haciendo un recorrido largo desde la Ciudad de México hasta Tijuana. Llevaba un cargamento de piezas de automóviles y sabía que me esperaba un trayecto agotador, pero estaba acostumbrado. La noche había caído y la carretera estaba prácticamente vacía, lo cual me venía bien para avanzar sin muchas complicaciones. La música sonaba suavemente en la radio y la monotonía del motor era casi hipnótica. Estaba ya a unas 2 horas de Hermosillo cuando vi algo en la distancia. Un auto pequeño,
estacionado al costado de la carretera, con las luces de emergencia encendidas. No era raro ver vehículos varados en ese tramo de la carretera, pero algo en esa escena me llamó la atención. Había una figura junto al auto, moviéndose frenéticamente, como si intentara llamar la atención de los pocos conductores que pasaban. Reduje la velocidad, sintiendo un nudo en el estómago. Me acerqué lo suficiente para ver que se trataba de una mujer. Parecía estar en pánico, agitando los brazos mientras corría hacia mi camión. Detuve el vehículo a unos metros de distancia y bajé rápidamente. ¿Está bien, señorita?, pregunté, tratando de mantener la calma mientras me acercaba. La mujer se detuvo en seco, mirándome con ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. Llevaba un vestido ligero, que ondeaba con el viento nocturno, y su cabello largo y oscuro caía desordenadamente sobre sus hombros. Parecía desorientada y asustada. «Por favor, ayúdeme», suplicó con una voz quebrada. «Alguien me persigue». Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie más en la carretera. Mi instinto me decía que debía ser cauteloso, pero también sabía que no podía dejarla allí sola, vulnerable en medio de la nada. «Tranquila, vamos a subir al camión», le dije, tratando de sonar lo más calmado posible. «Estará a salvo conmigo». La ayudé a subir a la cabina y me aseguré de cerrar las puertas con llave. Mientras lo hacía, ella seguía mirando por la ventana, como si temiera que algo o alguien apareciera de la nada. «¿Qué pasó?», le pregunté mientras arrancaba el camión nuevamente. «¿Por qué dice que la persiguen?». «No lo sé», respondió temblando. «Estaba manejando de regreso a casa cuando un hombre empezó a seguirme. Intenté perderlo, pero no pude. Entonces, mi auto se detuvo y no arrancó más. Me fijé en el espejo retrovisor, pero todo lo que vi fue la carretera vacía, iluminada solo por los faros de mi camión. No había señales de otro vehículo. «Vamos a una estación de servicio», le dije. «Desde allí, podemos llamar a la policía y reportar lo que ha pasado». Ella asintió, pero no dejaba de mirar por la ventana, como si todavía sintiera la presencia de ese supuesto perseguidor. A medida que avanzábamos por la carretera, el ambiente en la cabina se volvía cada vez más pesado. El aire era denso, casi sofocante, y el silencio entre nosotros se hacía insoportable. Aproximadamente media hora después, llegamos a una pequeña estación de servicio. Estaba desierta, algo que no me sorprendió dada la hora. Aparqué el camión cerca de las bombas de gasolina y bajé para hablar con el encargado. Sin embargo, cuando entré, me di cuenta de que no había nadie. La tienda estaba completamente vacía, las luces apagadas y el lugar sumido en una inquietante penumbra. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Regresé rápidamente al camión, donde la mujer estaba sentada, con la cabeza entre las manos. Parecía más asustada que nunca. «No hay nadie aquí», le dije, tratando de ocultar mi propia incomodidad. «Vamos a esperar un rato, a ver si alguien aparece». Ella asintió sin levantar la cabeza. Me quedé en la cabina, observando la entrada de la tienda esperando que el encargado regresara. Pasaron unos minutos en silencio absoluto hasta que, de repente, escuché un ruido proveniente de la parte trasera del camión. Era un golpe seco, como si algo hubiera caído del cielo y aterrizado con fuerza en el remolque. «¿Qué fue eso?», preguntó la mujer levantando la cabeza bruscamente. «No lo sé», respondí, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. «Quédate aquí, voy a revisar». Salí del camión y rodeé el remolque, encendiendo la linterna de mi celular para iluminar el área. La noche era fría, y el viento hacía que el aire se llenara de un silbido agudo que me ponía los nervios de punta. Caminé lentamente, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, mientras me acercaba a la parte trasera del camión. Cuando llegué, no pude ver nada fuera de lo común. Sin embargo, el sentimiento de que algo no estaba bien era ineludible. Entonces, escuché el sonido de pasos ligeros detrás de mí,
seguidos por una risa baja y burlona que pareció venir de todas partes a la vez. Me di la vuelta rápidamente, apuntando con la luz de mi celular, pero no vi a nadie. La risa se desvaneció en el viento, dejándome solo en la oscuridad. Empecé a retroceder hacia la cabina, cuando de repente, las luces del remolque se apagaron por completo. Corrí hacia la cabina y abrí la puerta rápidamente. La mujer estaba allí, temblando, y al verme, sus ojos se llenaron de alivio. ¿Viste algo?, preguntó con voz temblorosa. No, no vi a nadie, pero escuché algo, o a alguien, respondí, tratando de recuperar el aliento. Decidí no mencionar la risa que había escuchado. No quería asustarla más de lo que ya estaba. Me senté en el asiento del conductor y traté de arrancar el camión, pero el motor no respondía. Giré la llave una y otra vez, pero todo fue en vano. Estábamos atrapados allí, en medio de la nada, sin manera de salir. Fue entonces cuando escuché el sonido de una puerta golpeando, proveniente de la tienda de la estación de servicio. Miré hacia allá y vi una figura borrosa moverse dentro del edificio. No podía distinguir quién o qué era, pero estaba seguro de que no era el encargado. La mujer también lo vio y dejó escapar un grito ahogado. «Ahí está. Es él», dijo con un hilo de voz. «Es el hombre que me perseguía». El terror en su voz era palpable. No sabía si se trataba de un delirio producto del miedo o si realmente había alguien allí. Decidí no arriesgarme. Salí del camión una vez más, asegurándome de cerrar la puerta tras de mí. Me acerqué con cautela a la tienda, el corazón latiendo desbocado, los músculos tensos por la adrenalina. Al llegar a la entrada, empujé la puerta lentamente y me adentré en la penumbra. La figura seguía allí, inmóvil, al fondo del pasillo. Era un hombre alto, con un abrigo largo que casi tocaba el suelo. No podía ver su rostro, pero algo en su postura me indicó que estaba mirándome directamente. «Oye», grité, «¿quién eres? ¿Qué haces aquí?». El hombre no respondió. En lugar de eso, empezó a caminar hacia mí, con pasos lentos y deliberados. Pude escuchar el eco de sus botas resonando en el suelo, un sonido que se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Decidí retroceder, pero antes de que pudiera dar la vuelta, las luces de la tienda se encendieron de repente, cegándome momentáneamente. Cuando mis ojos se acostumbraron a la luz, el hombre ya no estaba. El pasillo estaba vacío, como si nunca hubiera habido nadie allí. Confundido y asustado, regresé al camión lo más rápido que pude. La mujer me miró con ojos desesperados. «¿Lo viste?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No». «¿Desapareció?», dije, sacudiendo la cabeza. «No hay nadie allí ahora». Nos quedamos en silencio, sin saber qué hacer. El camión seguía sin arrancar, y la estación de servicio parecía estar sumida en un silencio antinatural, como si el tiempo se hubiera detenido. «Debemos salir de aquí», dije finalmente. «No sé qué está pasando, pero no quiero quedarme para averiguarlo». Sin embargo, antes de que pudiera hacer cualquier cosa, las luces de la tienda comenzaron a parpadear, y un ruido ensordecedor llenó el aire. Era un sonido agudo, metálico, como si 1000 cuchillos estuvieran raspando contra el vidrio. Cubrí mis oídos, pero el sonido parecía penetrar mi cabeza, haciéndome ver puntos negros y sentir una presión insoportable. La mujer gritó y se acurrucó en su asiento, cubriéndose los oídos también. De repente, el sonido cesó y las luces se apagaron una vez más, dejándonos en la oscuridad total. Respiré hondo, tratando de calmarme. Algo muy extraño estaba sucediendo, y no tenía ninguna explicación lógica para ello. Pero una cosa era segura: necesitábamos salir de allí. Con un esfuerzo desesperado traté de encender el camión de nuevo, girando la llave con todas mis fuerzas. Después de varios intentos fallidos, finalmente el motor rugió con vida, y las luces del camión iluminaron la oscuridad de la noche una vez más. «Vamos», le grité a la mujer. «Tenemos que irnos ahora».
Sin perder tiempo, puse el camión en marcha y salí de la estación de servicio lo más rápido que pude. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor y vi una figura oscura de pie en la entrada de la tienda, observándonos. Mi corazón se aceleró aún más y pisé el acelerador, deseando poner la mayor distancia posible entre nosotros y ese lugar maldito. A medida que avanzábamos por la carretera, el silencio en la cabina era casi palpable. La mujer seguía mirando por la ventana, como si aún temiera que algo o alguien la estuviera persiguiendo. ¿Quién era ese hombre?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Ella se volvió hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas y miedo. No lo sé, respondió. Pero no es la primera vez que lo veo. Me quedé sin palabras. No sabía qué decir ni cómo reaccionar ante esa revelación, pero una cosa era clara. Esta mujer estaba involucrada en algo mucho más oscuro y peligroso de lo que podía imaginar. Seguimos conduciendo en silencio, sin rumbo fijo, solo tratando de alejarnos lo más posible de ese lugar. No sabía qué más hacer ni a dónde ir, pero sabía que no podíamos detenernos. Algo nos perseguía, algo que no era de este mundo, y no estaba dispuesto a dejarnos en paz tan fácilmente. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a un pequeño pueblo. Decidí que era seguro detenernos allí, al menos por un momento, para intentar entender lo que había sucedido. Aparqué el camión en una calle desierta y me volví hacia la mujer. ¿Qué está pasando?, le pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Por qué ese hombre te persigue? Ella tomó una profunda respiración, como si estuviera luchando contra el miedo que la consumía. No lo sé exactamente, dijo. Todo comenzó hace unos meses, cuando empecé a tener sueños extraños. Sueños en los que veía a ese hombre. Al principio, pensé que solo eran pesadillas, pero luego comenzaron a sentirse reales, como si estuviera realmente allí conmigo. Y ahora, cada vez que estoy sola en la carretera, aparece de la nada. Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío en la nuca. No sabía si estaba hablando en serio o si todo esto era producto de una mente perturbada. Pero después de lo que había visto esa noche, no podía descartar nada. Decidí que lo mejor era encontrar un lugar seguro donde pudiéramos pasar la noche y luego intentar llamar a alguien para que viniera a ayudarnos. No sabía quién podría hacerlo, pero tenía que intentarlo. Nos dirigimos a un pequeño motel al final de la calle. Era un lugar modesto, pero parecía acogedor y, lo más importante, había luz y gente adentro. Entramos, y el recepcionista, un hombre mayor con una expresión amable, nos recibió con una sonrisa. ¿Qué les puedo ofrecer?, preguntó. Le expliqué que necesitábamos una habitación para pasar la noche, y él asintió, entregándonos una llave. Espero que puedan descansar, dijo, con una sonrisa enigmática. A veces, la carretera puede ser un lugar muy solitario. Sus palabras me pusieron nervioso, pero no le di mucha importancia. Estábamos agotados, tanto física como emocionalmente, y solo quería un lugar donde poder relajarnos por un momento. Nos dirigimos a la habitación y cerramos la puerta detrás de nosotros. La mujer se sentó en la cama, mirando fijamente al suelo, mientras yo revisaba las ventanas y las cerraduras para asegurarme de que todo estuviera seguro. Creo que deberíamos llamar a la policía, dije sacando mi celular. Ella asintió, pero antes de que pudiera marcar, las luces de la habitación comenzaron a parpadear y un frío helado llenó el aire. No, otra vez no, gritó la mujer cubriéndose la cara con las manos. De repente, la puerta se abrió de golpe y el hombre del abrigo largo estaba allí, de pie en el umbral, mirándonos con una intensidad que nunca había visto antes. No sabía cómo había llegado allí ni qué quería, pero su presencia llenaba la habitación con una oscuridad opresiva. Me puse frente a la mujer, tratando de protegerla, pero me sentía impotente ante esa figura. ¿Qué quieres?, grité, mi voz temblando de miedo y rabia. El hombre no respondió. En lugar de eso, levantó una mano y apuntó hacia la mujer,
sus ojos brillando con un fuego oscuro y voraz. Sentí como si una fuerza invisible me empujara hacia atrás, lanzándome contra la pared. La mujer gritó, y el hombre comenzó a avanzar lentamente hacia ella. En un último intento desesperado, me lancé hacia él, pero mi cuerpo atravesó el suyo como si fuera humo. Caí al suelo, aturdido y confundido, mientras el hombre seguía acercándose a la mujer. Ella se encogió en un rincón, llorando, mientras él se detenía frente a ella, mirándola fijamente. Entonces, sin previo aviso, desapareció. La mujer se desplomó en el suelo, sollozando, mientras yo me acercaba lentamente sin saber qué hacer. Pasaron unos minutos antes de que ella pudiera calmarse lo suficiente como para hablar. Cuando finalmente lo hizo, me explicó que ese hombre había estado apareciendo en sus sueños desde hacía meses, siempre siguiéndola, siempre observándola. No sabía quién era ni por qué la perseguía, pero una cosa era clara: no iba a detenerse. Decidimos que lo mejor era abandonar el motel y buscar ayuda en otro lugar. Recogimos nuestras cosas rápidamente y salimos, dejando atrás ese lugar maldito. Condujimos durante horas, sin rumbo fijo, tratando de encontrar un lugar donde pudiéramos sentirnos seguros. Pero, en el fondo, ambos sabíamos que no importaba a dónde fuéramos. Ese hombre siempre estaría allí, esperando, acechando. Finalmente, llegamos a una pequeña ciudad, donde encontramos un refugio para pasar la noche. Pero, a pesar del cansancio, ninguno de los dos pudo dormir. Desde esa noche, he intentado olvidar lo que sucedió, pero es imposible. Cada vez que cierro los ojos, veo a ese hombre de pie en la puerta, mirándonos con esos ojos vacíos y oscuros. Y aunque intento convencerme de que fue solo una pesadilla, sé que es real. Sé que está ahí fuera, esperando a que baje la guardia para volver. Por eso, les advierto a todos ustedes, mis compañeros traileros: si alguna vez ven a alguien en peligro en la carretera, piensen 2 veces antes de detenerse. La noche guarda secretos que es mejor no descubrir, y algunas presencias no buscan ayuda, sino algo mucho más oscuro y aterrador. Hoy, mientras cuento esta historia para el canal Terror en la Carretera, lo hago no solo para advertirles de los peligros que pueden encontrarse en el camino, sino también para recordarles que a veces lo desconocido es mejor dejarlo así, sin investigar, sin intentar comprenderlo. La carretera es un lugar donde convergen muchas vidas y muchas historias, y algunas de ellas no tienen un final feliz. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda mi historia. A veces, lo más prudente es seguir adelante, sin mirar atrás, porque nunca sabes qué podría estar esperándote en la oscuridad. Desde entonces, no he vuelto a ver a la mujer ni al hombre del abrigo largo, pero siempre estoy alerta. La carretera puede parecer un lugar solitario, pero en realidad, nunca se sabe qué se esconde más allá de la siguiente curva. Que mis palabras sirvan como un recordatorio para todos aquellos que, como yo, se aventuran en las profundidades de la noche, cargando con más que solo su carga. Cuídense y recuerden, en la carretera no todo es lo que parece, y a veces es mejor no detenerse. El auto estacionado. Hola a todos, soy Rodrigo Méndez y quiero contarles una experiencia que jamás podré olvidar. Soy trailero desde hace más de 20 años y, aunque he vivido situaciones difíciles en la carretera, nada me había preparado para lo que experimenté aquella noche. En esta ocasión, les comparto esta historia para el canal de YouTube Terror en la Carretera, esperando que entiendan por qué ahora soy mucho más cauteloso al decidir a quién ayudo en medio de la oscuridad. Desde joven, mi vida siempre estuvo ligada al volante. Mi padre, también trailero, me enseñó los secretos del camino y cómo enfrentar los largos trayectos con paciencia y determinación. Nací y crecí en un pequeño pueblo en Michoacán, donde la vida se movía al ritmo de los camiones que atravesaban las montañas y las carreteras sinuosas. Aprendí a conducir desde muy pequeño, y a los 18 años ya estaba trabajando en la misma compañía de transporte que mi padre. El destino me llevó por diversas rutas a lo largo de México,
desde el norte árido hasta el verde profundo del sur. Con los años, me fui forjando una reputación de hombre confiable y trabajador. Pero mi vida personal fue algo distinta. Después de que mi esposa falleció hace 5 años, quedé a cargo de nuestro hijo pequeño, Emiliano. A pesar de la tristeza que me embargó, me aferré al trabajo como una forma de mantenernos a flote, de seguir adelante. Cada viaje se convirtió en una escapatoria de mi dolor, pero también en una oportunidad para reflexionar sobre la vida y lo que realmente importa. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensé al principio. Había partido temprano esa mañana desde Guadalajara, transportando una carga de electrodomésticos hacia Monterrey. La ruta era larga, y el reloj ya marcaba las 11 cuando decidí que era hora de buscar un lugar para descansar. Las estrellas eran pocas, y la luna estaba oculta tras nubes gruesas que amenazaban con liberar una tormenta en cualquier momento. Mientras conducía, vi algo a lo lejos, un auto estacionado en el arcén, con las luces de emergencia parpadeando débilmente. No era raro encontrar vehículos varados en la carretera, especialmente en tramos tan largos y solitarios como ese. Instintivamente, reduje la velocidad y me acerqué. Desde mi cabina, noté que el auto parecía antiguo, un modelo que no veía desde hacía décadas. La pintura, aunque polvorienta, reflejaba un tono azul oscuro que casi se fundía con la noche. Decidí detenerme a unos metros del auto y bajé de mi camión. Cuando me acerqué, vi a una mujer sentada al volante, inmóvil. Toqué la ventana suavemente y al no recibir respuesta, golpeé un poco más fuerte. Fue entonces cuando ella giró la cabeza hacia mí lentamente, como si estuviera saliendo de un trance. ¿Necesita ayuda?, pregunté, inclinándome para que pudiera verme mejor bajo la luz intermitente. La mujer, que aparentaba unos 40 años, me miró con ojos que parecían vacíos, pero llenos de algo que no pude descifrar. Asintió lentamente, sin decir una palabra. Le pedí que bajara la ventanilla, pero no respondió. Empecé a sentir una incomodidad creciente. Algo en su expresión, o en la quietud del aire, me erizó la piel. Voy a llamar a una grúa para que la ayude, sugerí, intentando mantener la calma. De repente, sus labios se movieron, pero lo que salió de su boca fue un murmullo casi inaudible, una mezcla de sonidos que no lograba entender. Me incliné más cerca, tratando de escuchar mejor. No hay tiempo, dijo finalmente, con una voz rasposa que parecía salir de un abismo. Antes de que pudiera responder, noté algo extraño en el retrovisor del auto. Una figura oscura se movía detrás de los asientos traseros, como una sombra densa que no se correspondía con ninguna fuente de luz externa. Me enderecé de inmediato, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. ¿Hay alguien más en el auto?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. La mujer no respondió. Su mirada se había vuelto hacia el frente nuevamente, y sus manos, ahora visibles sobre el volante, temblaban ligeramente. La situación se estaba volviendo más inquietante con cada segundo que pasaba. Decidí retroceder hacia mi camión para llamar a la policía, pero al darme vuelta, escuché un sonido agudo, como un grito sofocado, proveniente del interior del auto. Me giré rápidamente y vi que la mujer ahora estaba mirando fijamente al retrovisor, su rostro deformado por una mezcla de terror y desesperación. Algo me decía que no debía quedarme allí. Mi instinto de supervivencia me gritaba que subiera a mi camión y me alejara lo más rápido posible. Sin embargo, algo en los ojos de esa mujer me detenía, una súplica silenciosa que no podía ignorar. Volví a acercarme, esta vez con más cautela. Toqué la ventana de nuevo y le pedí que abriera la puerta, pero fue en vano. La puerta no se abrió, pero la figura oscura detrás de ella se hizo más clara. Era una sombra corpórea, amorfa, que parecía vibrar con una energía oscura y antigua. Decidí no correr riesgos y retrocedí hacia mi camión. Antes de poder subirme, una ráfaga de viento helado me golpeó,
como si el propio aire se hubiera vuelto en mi contra. Mi camión comenzó a temblar, y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. En medio de la oscuridad, escuché un susurro a mi espalda, un sonido bajo y grave que resonaba con una intensidad sobrenatural. Me giré lentamente, con el miedo agarrándome de las entrañas, y vi a la mujer fuera del auto, mirándome fijamente. Su rostro había cambiado. Ya no era el de una persona común, sino una máscara de dolor y angustia. Sin saber qué hacer, comencé a retroceder hacia mi camión, pero tropecé y caí al suelo. En ese momento, todo se volvió negro. Sentí como si el suelo bajo mí desapareciera y caí en un vacío interminable, un abismo sin fondo. Cuando desperté estaba nuevamente en mi camión, con el motor en marcha y las luces encendidas. El auto, la mujer, la sombra, todo había desaparecido. Miré a mi alrededor, aturdido y confundido, sin entender cómo había llegado allí. Tomé el volante con manos temblorosas y me alejé de ese lugar a toda velocidad. No miré atrás ni una sola vez, temiendo que lo que había visto pudiera estar persiguiéndome. Al llegar a la próxima estación de servicio, me detuve y llamé a la policía para reportar el auto varado. Les conté lo que había visto, aunque omití los detalles más extraños, temiendo que no me creyeran. La respuesta del operador fue fría y profesional, asegurándome que enviarían una patrulla para investigar. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la mujer y la oscura figura detrás de ella. Pasé el resto de la noche sentado en la cabina de mi camión, esperando que la luz del día disipara el miedo que sentía. A la mañana siguiente, decidí regresar a la zona donde había visto el auto. Necesitaba respuestas, aunque parte de mí temía lo que pudiera encontrar. Cuando llegué, no había rastro del auto ni de la mujer. Era como si nada de lo que había visto la noche anterior hubiera sucedido. La carretera estaba desierta, y el único sonido era el del viento que soplaba suavemente entre los árboles. Me quedé allí unos minutos, tratando de entender lo que había pasado, pero pronto me di cuenta de que algunas cosas nunca se explicarían. Regresé a mi camión y continué mi viaje hacia Monterrey, pero algo había cambiado en mí. Desde esa noche, cada vez que veo un auto varado en la carretera, pienso 2 veces antes de detenerme a ayudar. Y cada vez que lo hago, no puedo evitar mirar en el retrovisor, esperando no ver aquella figura oscura acechando detrás de mí. Desde entonces, he compartido mi historia con otros traileros, advirtiéndoles que en la carretera no todo es lo que parece y que a veces es mejor seguir adelante sin mirar atrás. Espero que ustedes también tomen en cuenta mi experiencia y si alguna vez ven un auto estacionado en medio de la noche, piensen bien antes de detenerse. La carretera guarda secretos oscuros y no todos están dispuestos a dejarnos en paz.